¿Qué pasará en la nueva sección de legado? ¿Podrá Siger averiguar qué le pasó a su hermana? ¿Qué pasará entre Dwyguu y Ali? ¿Continuará la guerra entre Yaman y Siger? No olvides compartir nuestro vídeo si crees que Siger debería aprender todas las cosas antes de que vayamos a nuestro vídeo. Al enterarse de que Siger fue arrestado, Yaman, enojado, va a la estación de policía y quiere llevarse a Siger. Sin embargo, la policía arresta a Yaman después de su acción. Cuando llega Dwyguu, se sorprende mucho al ver a Siger frente a ella. Porque Siger y Dwyguu son amigos de la infancia. Cuando Siger cuenta lo que sucedió de manera diferente, pensando en Yusuf, Dwyguu cree y libera a Yaman y Siger. Aunque Siger ama mucho a Yaman porque no sabe la verdad, no puede calmar su ira hacia Yaman. Cuando va al hospital con la insistencia de Yusuf, comienza a hablar con Zilla. Sin embargo, Yaman se acercó a ellos en ese momento. Yaman evitará que Zilla cuente lo que pasó. Mientras todo esto sucede, por otro lado, Fual seguirá haciendo planes como su hermana. Para ganarse la confianza de Yaman, saltará delante del coche en lugar de Yusuf. En la estación de policía, Dwyguu comienza a comprender mejor cómo es Ali cuando escucha el discurso de Ali contra su equipo. Querrá intentar perdonar la suspensión de Ali. Especialmente con el rescate de Dwyguu durante el conflicto, el acercamiento entre ellos aumentará un poco más. La relación entre Siger y Yaman mejorará día a día. Sin embargo, mientras Siger no pueda aprender la verdad, su ira hacia Yaman parece ser un poco difícil de detener. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Dwyguu está muy sorprendido de ver a Siger detrás de sus dedos. De repente, Siger Dwyguu dice que es mi amiga de la infancia y está muy sorprendida. Inmediatamente, Dwyguu saca a Siger de detrás de las rejas y los abraza. Yaman también estaba muy sorprendido por esta situación. Dwyguu saca inmediatamente a Siger de detrás de las rejas y va a la habitación para tomar su declaración. Frat y sus amigos se enteran de que Siger ha sido arrestado. E inmediatamente se ponen a salvo. Mientras tanto, Dwyguu toma las declaraciones de Siger y Yaman. Dwyguu primero pregunta si le disparó a Yaman porque son amigos de Siger. Por otro lado, cuando Siger piensa en lo que dijo Yaman, se ve obligada a responder la pregunta de Dwyguu mintiendo. Yaman, por otro lado, inmediatamente entra en la conversación después de Siger y dice que Siger estaba allí por casualidad y que fue Siger quien informó a la ambulancia cuando escuchó el disparo. Por lo tanto, afirma que le debe la vida a su esposa, Siger. Al escuchar todo esto, Dwyguu dice que la evidencia está en esta dirección y que Siger y Yaman son libres. Fual se enoja cada vez más al pensar en Siger y Yaman. Por eso busca nuevos planes para separar a Siger y Yaman. Y comienza a implementar sus planes escuchando la grabación de voz de su hermana. Siger y Yaman vuelven a discutir al salir de la comisaría. Aunque Siger le dice a Yaman que no quiero que vengas más a por mí, Yaman expresa que estará con Siger sin importar lo enojado que se ponga. Luego se enoja y deja a Siger. En ese momento, Firat llega y pregunta qué pasó. Siger dice que Yaman vino y la salvó. Zilla está en el hospital y les contó a todos sobre Kepse. Sin embargo, a pesar de que ama mucho a Kepse, no hay nadie con él cuando dice que lo empujó. Siger cuenta todo lo que le pasó a Frat. Dice que tuvo que regresar porque pensó que Yaman lo encontraría sin importar nada. Frat dice que definitivamente encontrará una manera de deshacerse de Yaman. Yaman regresa a la mansión muy enojado. Cuando Zenger llega y le pregunta a Yaman sobre Siger, Yaman dice que esta guerra es diferente. Porque en esta guerra, un enemigo en trineo indica que no hay arma para usar. Mientras tanto, Dwyguu se enoja mucho cuando Frat le pregunta a Dwyguu por qué había arrestado a Siger. Frat, por otro lado, afirma que se debe levantar la suspensión del comisionado. Sin embargo, Dwyguu está muy decidida y no se rinde con lo que está haciendo. Frat y sus amigos hacen un plan entre ellos para hacer que Dwyguu se sienta incómodo en la comisaría. Cuando Siger regresa a la mansión por la noche, lo está esperando afuera. Después de algunas miradas, Siger entra y pregunta por Yusuf. Yusuf volvió a dormir en la habitación de Yaman. Cuando va hacia ella, ve la carta que le escribió a Yaman en ese momento. Mientras lee, se enoja y justo cuando estaba a punto de romperlo, Yaman entra y le dice que no lo haga. Sin embargo, Siger está muy enojado y rompe la carta. Sin embargo, Yaman le dice a Siger que no importa lo que haga, no podrás arrancarte de mi corazón.
Mientras Siger se va enojado, Yaman sostiene a Siger y yo nunca me rendiré contigo. Mi fe en ti nunca terminará. Duygu tiene problemas con su madre. Sin embargo, todavía se quedan en el hotel. Ziya llama a Yaman y está hablando con Yusuf. Además, cuando dice que quiere hablar con Siger, Yaman lo descarta diciendo que Siger tiene mucho trabajo. Sin embargo, Ziya está muy sorprendido de que Siger no quiera hablar con él. Se adentra en sí mismo y se le ocurren algunas cosas. No sabe qué hacer por las voces en su cabeza. Nunca puede recordar completamente lo que sucedió en el pasado. Cuando Zenger llega y le pregunta a Yaman sobre Ziya, Yaman dice que está bien. Sin embargo, afirma que sería apropiado que se quedara así por el momento, ya que volver a casa en esta etapa hará que todo salga a la luz. Porque si Siger vuelve a casa, podrá entender que Ziya mató a Kepse. Mientras tanto, Siger, incapaz de resistir la insistencia de Yusuf, planea visitar a Ziya en el hospital. Frat, por otro lado, está investigando para encontrar una brecha en Yaman. También ralentizan las cosas para enfurecer a Duygu. Fual ha venido a buscar lo que queda de su hermana. Sin embargo, no firma los documentos y afirma que no quiere que le quede nada de su hermana. Y dice que se arrepiente de las cosas que ha hecho en el pasado y nunca lo perdonará. A pesar de todo lo que dijo, Yaman no da ninguna reacción. Finalmente, Fual le da a Yaman la grabación de audio que encontró entre las pertenencias de su hermana. Mientras Yaman estaba a punto de escuchar después de que Fual se fuera, Zenger llama. Cuando Siger y Yusuf dicen que van al hospital a ver a Ziya, Yaman se levanta de un salto y va al hospital. Sin embargo, antes de que Yaman, Siger y Yusuf fueran al hospital, Ziya le dice especialmente a Siger que cree que él podría ofenderla. Siger afirma que no tiene ninguna razón para estar molesta. Luego sale a ir al baño. En ese momento, ve a la enfermera y le pide a la enfermera que lleve a Yusuf a la cantina para estar a solas con Ziya. En la comisaría, las cosas se ralentizaron. Mientras Frat y sus amigos hablan entre ellos, Ali se acerca al comisionado. Y al afirmar que lo que hicieron estuvo muy mal, Duygu es el comisionado, que es lo que estoy aquí, y se enoja con ellos. Ali escucha todas las palabras del comisionado y rompe la petición en su mano. Siger envió a Yusuf fuera de la habitación del hospital y se quedó solo con Ziya. Inmediatamente comienza a hacerle preguntas a Ziya sobre su hermana. Ziya comienza a contarlo y dice que está muy triste y que desearía que no fuera así. Cuando Siger vuelve a preguntar qué pasó, cuando Ziya está a punto de contar lo que pasó, Yaman entra. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.